Bueno, bueno, voy a dar entonces inicio a este FIP abierto, que hoy tenemos como invitada a Paula Sibilia. Les quiero contar que estos encuentros de FIP abierto los estamos haciendo los últimos jueves de cada mes, y tenemos algunos invitados especiales. Bueno, hoy nos acompaña Celia Falikov otra vez, que estuvo en el último FIP abierto. Tuvimos a Gabriela Herba también, y el próximo FIP abierto va a estar Marcelo Pacman presentando su libro, que se llama A Flor de Piel, que trata sobre la pandemia, que bueno, escribió rápidamente en estos meses. Así que bueno, vamos a tener la presencia de él en el próximo FIP. Ustedes, algunos nos conocen ya desde hace tiempo, pero otros quizás es la primera vez que toman contacto con la fundación. Eh, Les quiero contar que la Fundación Familias y Parejas es una institución que desde hace más de 40 años está formando terapeutas relacionales, que es la continuidad de este FIT, y que en la actualidad tiene varias actividades, fundamentalmente de formación, de posgrado. Tenemos un posgrado que es el eje de la institución, y cursos y seminarios sobre clínica de pareja, familias con niños, familias con adolescentes, familias judicializadas, y también hacemos obviamente la atención, la asistencia psicológica, en este momento online, ¿no? En un momento retomaremos presencial. Bueno, y les voy a presentar a Paula, que además de mi hermana, tiene muchas otras cualidades que voy a enumerar ahora, ¿no? Les voy a leer brevemente un CV y después le voy a dar la palabra a ella. Paula Sibilia es ensayista e investigadora argentina, residente en Río de Janeiro. Se dedica al estudio de temas culturales contemporáneos bajo la perspectiva genealógica, contemplando particularmente las relaciones entre cuerpos, subjetividades, tecnologías, manifestaciones mediáticas o artísticas. Se graduó en comunicación en antropología en la Universidad de Buenos Aires, y hizo una maestría en comunicación en Brasil, un doctorado en salud colectiva y otro en comunicación colectiva, también comunicación y cultura también en Brasil, y trabaja ya en la Universidad Federal Fluminense, y también hizo un postdoctorado en la Universidad París 8 de Francia, y escribió varios libros que ustedes ya conocen. Bueno, le doy la palabra a Paula. Bueno, muchas gracias por la invitación, por la oportunidad, a la Fundación Familias y Parejas, realmente a Cecilia, ¿no?, por la iniciativa y la organización. ¿Me están escuchando bien? ¿Sí? Bueno, y también gracias a toda la gente que se conectó para participar, gracias por escuchar y por el diálogo que pronto tendremos. Yo voy a usar en esta primera parte de nuestro encuentro, voy a usar una presentación en PowerPoint, y también en algún momento les voy a mostrar un videíto, y luego yo regreso fantasmagóricamente, ¿no? Para la sesión de preguntas y respuestas. Entonces vamos a ver si funciona mi Zoom. Espero que sí. ¿Estoy? ¿Todo bien? ¿Fantasmita? ¿Lo ven? Bueno, muy bien. Sí. Lo vemos perfecto. Entonces este es nuestro tema, justamente, fantasmagorías virtuales, la vida en modo Zoom. Y con esto me refiero a la intensificación, o más bien la generalización de nuestra vida online, desde que se decretó la pandemia y se tomaron medidas de aislamiento de la población en casi todo el mundo. Todo se detuvo entonces, ¿no?, hace ya varios meses, en un acontecimiento completamente inédito e imprevisto, sin embargo, muchas actividades pudieron seguir funcionando, como esta conferencia, por ejemplo, ¿no? Yo estando aquí en mi casa en Río de Janeiro, la Fundación en Buenos Aires, y un montón de gente conectada desde sus casas, que pueden ser en distintos lugares del mundo.
todo gracias a estas tecnologías como el Zoom, ¿no? Al que yo llamo cariñosamente Zoom. Esto es posible porque previamente ya se venía dando un fenómeno también inédito, que es que ilustran estas imágenes que están viendo ahora. O sea, nuestra compatibilización con las tecnologías digitales de comunicación e información, sobre todo los dispositivos móviles, como teléfonos celulares, que seguimos llamando teléfonos, pero en realidad son computadoras muy sofisticadas, de uso individual, dotadas de cámaras y pantallas y con acceso permanente a las redes informáticas. Estos aparatitos con los cuales nos compatibilizamos muy velozmente, con muchísima eficacia en los últimos años, con un fenómeno muy reciente entonces, ¿no? Que no tiene más de una década, pero que ha sido muy categórico, ¿no? Muy exitoso. Entonces, aún en modo pandemia, ¿no? Podemos seguir funcionando, ¿no? Entre comillas, funcionando en varios sentidos, ¿no? Cuando hablo de nuestra compatibilización con estos aparatos, uso esta metáfora tecnológica, ¿no? La idea de compatibilidad, para referirme al hecho de que aprendimos a usar estos aparatos, pero además también y sobre todo aprendimos a vivir del modo que estos artefactos suponen, proponen y estimulan, ¿no? Los humanos somos animales culturales, ¿no? Nuestros cuerpos se adaptan a la parafernalia disponible en cada momento histórico, o en cada momento cultural, ¿no? Cada contexto cultural. Y usando, aquí estoy comparando el momento moderno con el contemporáneo, ¿no? Pero podríamos comparar nuestra cultura con cualquier otra también, en el sentido de que somos compatibles con los aparatos de ese momento histórico, ¿no? que cada uno nos tocó vivir, ¿no? Entonces aprendemos a vivir de determinadas maneras y no de otras, ¿no? Usando esos artefactos que nuestra cultura nos provee. Así como hasta el siglo pasado usábamos prioritariamente herramientas analógicas como el libro impreso, el lápiz, el papel, ¿no? Toda la maquinaria escolar, ¿no? Las tecnologías analógicas, ahora usamos cada vez más estas tecnologías digitales, y no son meras herramientas neutras, ¿no? Sino que traen consigo toda una propuesta de uso e incitan nuevos modos de vivir todavía nuevos, ¿no? Entonces esto es muy importante, ¿eh? Las tecnologías no son neutras. No son neutras porque son históricas, no porque sean buenas o malas, ¿no? Ese es otro plano, que es el plano de una valoración moral, que cada uno puede tener su opinión, ¿no? Su gusto, su preferencia. Pero me refiero a que son neutras en el sentido de que no son neutras porque son históricas. Y entonces traen incorporados una serie de valores y creencias, suponen, proponen y estimulan ciertos modos de usarlas, que a su vez son modos de vivir, y no otros. Y cuando hablo de esos modos de vivir, me refiero especialmente a dos ejes: los usos del tiempo y el espacio, y los modos de relacionarnos con nosotros mismos, ¿no? Con los demás y con el mundo. Podrían ser priorizados otros ejes, pero estos dos son fundamentales, ¿no? Y creo que si nos enfocamos en ellos, vemos cómo ha cambiado, cómo esos dos ejes han cambiado mucho en los últimos años, a partir de nuestro contacto con tecnologías distintas, ¿no? De analógicas a digitales. Y una comparación rápida podríamos hacer, por ejemplo, entre las cartas como tecnologías analógicas, ¿no? Las cartas escritas en papel y mandadas por correo, una tecnología muy, muy vigente a lo largo de la era moderna, comparando con los mensajes de WhatsApp, ¿no? Son dos tecnologías distintas, una analógica y la otra digital, propias de momentos distintos, ¿no? De dos culturas distintas, moderna y contemporánea, que se usan para hacer lo mismo, ¿no? O sea, comunicarse con otra persona. Pero la idea justamente de hacer esta comparación es no poner el foco en las semejanzas, que las hay, las continuidades y semejanzas, sino pensar la diferencia, ¿no? ¿En qué sentido nos propone el WhatsApp modos distintos de usar el tiempo y el espacio, y modos distintos de relacionarnos con nosotros mismos, con los demás y el mundo, comparados con la carta? Entonces, la tecnología imprime su marca en la experiencia, es una experiencia distinta, una experiencia de comunicación distinta, la del WhatsApp a la de la carta, más allá de las semejanzas y continuidades, y la idea es tratar de entender esa diferencia, ¿no? ¿En qué sentido es distinto? Y la misma comparación se podría hacer entre otros dos tecnologías, cualquier otro par de tecnologías comparables, analógicas por un lado
y digitales por otro lado. Por ejemplo, el diario íntimo por un lado y los blogs o las redes sociales por otro lado. Son semejantes, tecnologías que permiten hacer algo parecido, ¿no? Como expresarse o poner en palabras y en imágenes la propia vida, pero lo hacen de formas muy distintas porque usan tecnologías distintas y pertenecen a épocas distintas. Por lo tanto, el sujeto, los sujetos y las subjetividades en juego son distintas también. Y del mismo modo podemos comparar una clase analógica y una clase digital, ¿no? Una clase en aula física tradicional o una clase virtual como esta conferencia, ¿no? Virtual entre comillas. Y lo mismo también podríamos hacer con respecto a la terapia, ¿no? O sea, comparar la terapia en vivo, presencial, por un lado, y la terapia online, que es la que estamos desarrollando en los últimos meses, no exclusivamente, solo por internet. O sea, mediada por pantallas y a distancia. ¿Hay semejanzas en continuidades? Sin duda. Pero también hay muchas diferencias, ¿no? Es otra la experiencia. Y eso es lo que me interesa entender, ¿no? ¿En qué sentido es distinta la experiencia con tecnologías digitales a la que solíamos tener con las tecnologías analógicas? Porque partimos justamente de esa base, que las herramientas no son neutras, ¿no? No es simplemente un medio que usamos para lograr el mismo fin, sino que transforman la misma experiencia. Y no es lo mismo, por lo tanto, compatibilizarnos con estos dispositivos, aparatos digitales, que es lo que venimos haciendo en los últimos años, que compatibilizarnos con estos otros artefactos analógicos, sobre todo los de lectura y escritura, con los cuales venimos descompatibilizándonos, ¿no? velozmente también en los últimos años. En este proceso de digitalización de la vida, que va dejando de tener la marca de la modernización y la mecanización del mundo, ¿no? Una marca muy fuerte de los anticuados tiempos modernos, en los cuales la vida se mecanizó, ¿no? En varios sentidos. La sociedad industrial, ¿no? Intentó mecanizar la vida, hacia un mundo cada vez más digitalizado y una vida, por lo tanto, también digitalizada. Entonces estamos pasando de un mundo mecanizado a un mundo digitalizado. Ahí hay imágenes de la película de Chaplin llamada significativamente Tiempos Modernos, ¿no? Pero que ya tiene casi 100 años, ¿no? del año 1936. Y también, bueno, no solamente el escenario de la fábrica, que es un escenario por excelencia, o de la escuela, ¿no? De máquinas, instituciones pensadas como máquinas, con el reloj, ¿no? Pautando sus ritmos, sino que también las ciudades fueron pensadas como máquinas, las ciudades modernas. El cuerpo humano se pensó como un organismo compuesto de aparatos, ¿no? Aparato digestivo, aparato respiratorio, máquinas, ¿no? El sistema solar como un mecanismo de relojería. Entonces son metáforas que están ahí todavía, pero que van quedando anticuadas y que están siendo reemplazadas, sustituidas por otras metáforas, cada vez más informáticas y digitales, ¿no? Como por ejemplo el código genético, ¿no? Que es una metáfora más actual y más encuadrada en este proyecto de digitalización de la vida, más que en el de mecanización de la vida. Entonces, fuimos dejando de ser estos cuerpos, los cuerpos modernos, ¿no? Al convertirnos muy rápidamente en estos otros cuerpos contemporáneos, a falta de una palabra más precisa para nombrar nuestra era. Por ahora, ¿no? La seguimos llamando contemporáneo. Hay varios otros nombres, que es postmoderna, capitalismo tardío, etc., ¿no? Me parece que contemporánea es la más neutra, si se quiere, pero también en algún momento va a dejar de ser útil porque probablemente si no se acaba el mundo, lo cual no está para nada garantizado, pasaremos a otra era, ¿no? Y ya no va a ser más contemporánea. Lo mismo pasó con la era moderna, ¿no? Que significaba lo más nuevo y ya está vieja, ¿no? Pero probablemente los medievales, por ejemplo, no sabían que eran medievales, ¿no? La Edad Media recibió ese nombre después, a partir de la mirada moderna. Entonces, un elemento importante de esta transformación de la vida mecanizada, industrial, moderna, con ese ideal de la máquina, de la fábrica, etcétera, a la vida digitalizada, contemporánea, un elemento importante es el atravesamiento de todas las paredes por las ubicuas redes con las cuales nos compatibilizamos, ¿no? Observen en estas imágenes la función o la eficacia de las paredes, ¿no? Las imágenes de la izquierda por un lado y las de la derecha por otro lado. Los tiempos modernos por un lado y los tiempos contemporáneos por otro lado.
y también al mismo tiempo esos cuerpos que son modernos unos y otros contemporáneos, ¿no? Otros cuerpos, compatibles con tecnologías distintas y con modos de vida distintos. Entonces, eso es lo que yo trabajé en mi libro de 2012, sobre todo, Redes o Paredes, la escuela en tiempos de dispersión, con foco en la crisis de la escuela, ¿no? Como esta institución moderna por excelencia también, así como la fábrica o la cárcel, varias otras. Sobre la crisis de la escuela vista desde esta perspectiva, ¿no? de nuestra creciente compatibilización con las redes y el conflicto y los desafíos que eso implica para las paredes de todas las instituciones modernas, entre ellas la escuela, ¿no? Pero no es la única, ¿no? Todas las paredes se ven transgredidas, desafiadas y en buena medida desactivadas por las redes. Incluso las que solían separar estos dos ámbitos fundamentales en que se dividía la existencia moderna, la esfera privada por un lado y el ámbito público por otro lado. Con todo este fenómeno de la intimidad que se expone públicamente, sobre todo en las redes sociales de Internet, ¿no? Que es otro tema que yo trabajé también en otro libro mío, ya viejísimo porque se publicó en 2008, la intimidad como espectáculo, ¿no? Pero que es un fenómeno todavía en expansión, esa convocación insistente a performar y a mostrarse, a mostrar cada vez más aspectos de lo que antes considerábamos íntimo o privado, ¿no? Y que ahora se realiza en la visibilidad y busca repercusión, ¿no? Likes, me gustas, comentarios, con esta espectacularización, ¿no? De todos los diversos aspectos de la vida. Entonces decía que todas las paredes ya venían siendo desafiadas y puestas en crisis, y en poquísimo tiempo, al compatibilizarnos con esos aparatos móviles dotados de pantalla, cámaras y acceso permanente a las redes, aprendimos a vivir así, ¿no? Como dice, como ven ahí en la pantalla, visibles y conectados, en todo momento y en cualquier lugar. Por lo menos la posibilidad existe, sobre todo con la generalización de la tecnología Wi-Fi, que también es muy reciente, y además de existir la posibilidad, cada vez más es realmente lo que viene sucediendo, ¿no? Estamos todo el tiempo en esta hibridez del online y offline, y cada vez más online, sin interrupciones, ¿no? Y visibles y conectados con cantidades crecientes de gente. Entonces decía que todas las paredes ya venían siendo desafiadas y puestas en crisis por las redes y sobre todo por nuestra compatibilización con esa lógica del mundo en red, ¿no? Con los modos de vida que las redes suponen, proponen y estimulan. Entonces son las paredes de todas las instituciones modernas que están siendo desafiadas. Me refería a la escuela, un poquito a la fábrica, a la cárcel, pero muchas otras también, como el hospital, la biblioteca, el museo. Todas esas paredes. Acá conectar a internet. Yo cuando le dije. Hay una pared. Hay un sonido que se viene de una acá pared. Dice desactiva. Sí. Hay un sonido que viene de una pared. Yo que había salido. Claro. Yo la que internet. No, un segundito, Paula, porque no lo podemos mutear. Porque no lo podemos mutear. Okay. No, sí, no. yo intenté mutearlo y tampoco puedo. No lo podemos hacer. Claro. Esperamos claro, un momentito. Internet, decía. Y A eso, ver. poner por internet. Si no lo vamos a tener que sacar. Claro, eso, cuando le sale. Pero se pudo ver también. ¿Quién es que está con mi micrófono? Está conectado, ¿no? Sí, no. Bueno. Siempre tocó ahí. Ahí que están dando una a ver si me escucha a mí. A ver, dale, sí algo, Paula. Por favor, pero me parece que no está escuchando. Por favor, alguien tiene el micrófono abierto y entonces interfiere en la conferencia. Si se pueden apagar, creo que se apagó, ¿no? Ahora parece que sí. ¿Sí? Sí. No, arriba sí. Bueno. Bueno, pero fue un buen ejemplo, ¿no? Porque es justamente lo que venía diciendo, que todas las paredes, ¿no? Inclusive las del hogar, están siendo atravesadas por las redes, ¿no? Y desafiadas, ¿no? Porque son dos lógicas distintas y estamos perdiendo la compatibilidad con una y ganando la compatibilidad con la otra, pero en este momento hay conflicto, y lo que vimos recién es uno de esos conflictos, ¿no? Esas tensiones, esos conflictos y esos desafíos. Y incluso también
los consultorios médicos, psicológicos, psicoanalíticos, terapéuticos, ¿no? Donde muchos de ustedes trabajan o solían trabajar. Entonces, esto ya venía siendo así, el atravesamiento de las paredes, ¿no? Causando una serie de conflictos. Voy a pasar muy rápido por esta serie de slides, de filminas, ¿no? Como le dicen ahora, porque no tenemos mucho tiempo para detenernos en esto, pero es un material que presentamos en una conferencia con Cecilia el año pasado sobre este asunto específicamente, ¿no? Cuando todavía se usaban los consultorios prioritariamente, ¿no? Este atravesamiento de las paredes que venía ocurriendo de muchas maneras. Durante la sesión, por ejemplo, había intervención online o offline de materiales de fuera, ¿no? Que venían por la red, ¿no? Y invadían el espacio-tiempo de la consulta durante la sesión, o si no, antes o después, ¿no? Porque se extendía, o sea, para más allá de los 40 minutos, 50 minutos, el tiempo específico y el espacio dedicado a la sesión, las redes lo ilimitaban, ¿no? Le sacaban los límites. Y entonces aquí, como dije, voy a pasar muy rápido, son un poquito explicando un poquito mejor, pero después esto va a quedar en el video para quien quiera ver un poco con más atención. Esta irrupción de las redes dentro de las paredes espaciotemporales del consultorio, como decía antes, durante la sesión, versión offline o versión online, ¿no? Había ya también sesiones realizadas a distancia, en las cuales se usa la computadora o el celular, como hacemos ahora, y hay interferencias de todo tipo, ¿no? Porque aparecen emails, noticias, etc. Durante la sesión, el offline, también puede ser pensado como el complemento del relato con material externo, ¿no? Proveniente de las redes, tipo te muestro un video, ¿no? Te muestro lo que me mandó, un audio que me mandó alguien, ¿no? Como complemento de mi relato. Y bueno, antes o después de la sesión. Esperate, digo, Fede. Otra vez una interferencia de las paredes. Entonces, bueno, eso muy rápido, pero para que tengan así, un material así específico, ¿no? Sobre el atravesamiento de las redes en la situación de consulta terapéutica. Volviendo a la escuela, ¿no? Vivíamos esas perturbaciones de la lógica institucional, moderna, de las paredes, por la nueva dinámica de las redes, nueva, ¿no? Porque mi libro, Redes o Paredes, que mencioné recién, es de 2012, o sea que tiene 8 años. Surgió a partir de esta inquietud que está ilustrada en esas imágenes que ustedes ven ahí. Algunos alumnos empezaban a aparecer en las clases. Yo soy docente en la universidad aquí en Brasil, aparecían con computadoras, ¿no? Luego empezaron a aparecer con celulares o tablets, ¿no? Son mucho más ubicuos, ¿no? Y además el uso se generalizó enormemente. Antes era uno u otro estudiante que aparecía con computadora. Ahora ya estábamos acostumbrados a que todo el mundo tenga, ¿no? su aparato. Y eso producía una interferencia, ¿no? En la clase, en la situación de clase. Al tener que convivir con esa otra dinámica superpuesta a la lógica institucional de las paredes y competir, ¿no? En tanto que docente, por la atención del alumnado ante esa interferencia de las pantallas y las redes, ¿no? Ese era el problema que entonces, hace larguísimos 8 años, suscitó esa reflexión en ese ensayo llamado Redes o Paredes, la escuela en tiempos de impresión. Pero ahora, con la pandemia y con el aislamiento domiciliario generalizado, los edificios escolares, entre otros, quedaron vacíos, ¿no? Y todo pasó a funcionar exclusivamente en las redes. Paradójicamente, entonces, Internet no es más una perturbación incómoda de la dinámica escolar, sino que la escuela entera pasó a funcionar en Internet, en las redes. Y sin Internet no hay escuela. Entonces, en 8 años, el fenómeno se intensificó tanto que hasta se transformó. Podríamos decir que hasta se transformó en su opuesto, ¿no? Porque antes eran las paredes que estaban siendo desafiadas, perturbadas por Internet, y ahora solo funciona en la escuela si hay Internet, y en Internet, ¿no? Y lo mismo se puede decir de la terapia y de muchas otras actividades actualmente, ¿no? Sin Internet tampoco se puede hacer terapia, o sea, ya no es más un elemento exterior de Internet,
que perturba la lógica tradicional de la terapia, sino que la terapia pasó a suceder en Internet, como muchas otras. En mi caso, por ejemplo, yo me veo como docente, ¿no? Yo me veo obligada, no me veo más obligada a competir con las pantallas en la conquista de la atención de los estudiantes en mi tarea docente, que era distinta, no era en pantalla, sino que ahora yo misma pasé a vivir en las pantallas, ¿no? Esta es una imagen del material asincrónico que estoy produciendo para mis clases. Entonces ahí aparezco en video, en la escuela sustituida por las redes. Entonces yo soy un fantasma más, ¿no? Como usted, como está ahora en esta situación que estamos viviendo en este momento, en esta conferencia, ¿no? Y como las tecnologías no son neutras, toda la experiencia se transformó, ¿no? Y todavía la experiencia de clase, la experiencia de terapia, la experiencia de cualquier otra situación, ¿no? Al pasar a las redes se ha transformado. Toda la experiencia se transforma y todavía estamos tratando de entender esto, ¿no? Porque fue, si bien venía gestándose, fue muy violento, ¿no? La transposición al mundo exclusivamente online. Y entonces hay muchos memes, ¿no? Divertidos sobre el asunto, ¿no? El humor también piensa, ¿no? Es una manera de pensar. Y hay todo un nuevo género audiovisual, ¿no? Que son los papelones vía Zombie. Muy exitosos, por cierto, ¿no? Ya tengo una colección, pero no los voy a mostrar acá. También están pasando muchas cosas menos divertidas, ¿no? Como por ejemplo el grupo de WhatsApp de mi universidad, ¿no? De mi departamento de la universidad, que es como estar todo el tiempo en reunión, ¿no? Una reunión 24/7, porque todo el tiempo la gente pone cosas, entonces no es como la reunión que ocurría solo los lunes de 5 a 6 de la tarde, sino que ahora es todo el tiempo, 24/7. Y este 24/7, con esos par de números, la barra, me estoy citando el libro de Jonathan Crary, que es un libro de 2014, ¿no? 24/7, El capitalismo perdido y el fin del sueño, sobre justamente él vislumbró ya hace 6 años, la generalización de esta lógica de las redes que no tienen límites, ¿no? Los ritmos del consumo tecnológico son inseparables de las exigencias de automatización continua, dice Crary. Y ahí yo le agrego el vivir en modo Wi-Fi, ¿no? Internet y los celulares funcionan y nos hacen funcionar sin pausa, sin parar. Y sin límite de tiempo y de espacio, ¿no? Las redes no paran nunca y nosotros tampoco. Y esto del fin del sueño es porque él dice que el último límite, ¿no? Que el capitalismo quiere con sus redes, el capitalismo contemporáneo, conquistar es el tiempo que dormimos o que dormíamos, ¿no? Ahora también ese tiempo es activo, suele ser activo. Y esta insomnia, ¿no? Estos cuerpos insomnes también tienen mucho que ver con la fantasmagoría en modo zombie, ¿no? Las redes no paran nunca y nosotros tampoco. Cuando las paredes modernas eran máquinas de poner límites espaciales y temporales, ¿no? El espacio de la escuela, el espacio de la biblioteca, el espacio de la casa, marcado claramente por sólidas paredes, pero también los horarios, ¿no? Horario laboral, horario no laboral, los feriados, los fines de semana, noche y día, vacaciones, etc. Todo eso, las redes, para las redes son obstáculos que son atravesados muy ágilmente. No hay, esos límites no sirven, no funcionan más, se desactivaron. Por eso, vivir en modo pandemia y en modo zombie se ha vuelto tan extenuante, ¿no? O sea, por eso es tan cansador, ¿no? Esta fatiga, ¿no? Este reclamo que es tan habitual hoy en día. Y aquí hay otro chistecito, estos que circulan por WhatsApp justamente, ¿no? Sobre la home office o hell office, ¿no? La oficina infernal, el teletrabajo, que también es 24/7, ¿no? Sin parar. Y nuestra vida en modo zombie, ¿no? Entonces, aquí vamos a entrar más directamente a este asunto. Quiero ver cómo estamos de tiempo, ¿no? Cualquier cosa me dicen y me apuro. Vamos bien, vamos bien. Muy bien. Bueno, entonces nuestra vida en modo zombie, ¿no? ¿Cómo encarar esto? Siempre me acuerdo de esta frase, de estas frases de Kafka, en la última carta
que le escribió a una de sus interlocutoras más activas, que es Milena, una carta de 1923, dice lo siguiente: la facilidad de escribir cartas debe haber traído al mundo una terrible perturbación de las almas. La última carta, ¿no?, que le escribió a ella, decide que no basta. Porque es una relación con fantasmas, ¿no? Escribir cartas es una relación con fantasmas. Y no solo con el fantasma del destinatario, sino también con el propio. Después del correo, la humanidad inventó el telégrafo, el teléfono, la telegrafía inalámbrica. Los fantasmas no morirán de hambre, pero nosotros sucumbiremos. Esa capacidad visionaria, terrible, ¿no?, que siempre estuvo condenado a tener, como dice la propia Milena en un texto de ella. Entonces, bueno, cartas, dice, ¿no? Las cartas son una relación con fantasmas. Recién hace un rato estábamos comparando, ¿no?, la carta y el WhatsApp. Yo creo que Kafka, ni en sus peores pesadillas, y debía tener unas pesadillas terribles, Kafka, no debe haber imaginado algo como el WhatsApp, ¿no? O sea, su enumeración para en la telegrafía inalámbrica, ¿no?, en 1923, pero lo ve venir, dice, los fantasmas no morirán de hambre, pero nosotros sucumbiremos, ¿sí? Y bueno, yo no resistí la tentación de contestarle a Kafka en modo WhatsApp, ¿no? con esos emojis, icons, ¿cómo se llama eso? Y aquí estamos, ¿no?, sucumbiendo, como dice él, los fantasmas no morirán, pero nosotros sucumbiremos, ¿sí? En todo caso, es interesante pensar en esta condición fantasmagórica, ¿no?, que las cartas analógicas ya tenían, ¿no?, de acuerdo con esa visión de Kafka. Y para eso, vale recordar el drama de Cyrano de Bergerac, ¿no?, que es una obra de teatro de fines del siglo XIX, que se ha llevado al cine, ¿no?, y al teatro en innumerables oportunidades. Todo el mundo creo que conoce la historia, ¿no? La chica se enamora de un joven apuesto porque piensa que es el autor de las bellas cartas que recibe. Pero la cosa no es así, ¿no? Spoilers. Ella no lo sabe, pero se enamoró, en verdad, de un fantasma, ¿no? De modo más literal y más literario que en otras ocasiones, como suele suceder, ¿no? Un fantasma más fantasmagórico aún, ¿no? Y esto tiene que ver con el medio, con la carta, ¿no? Porque en definitiva, así como vislumbró Kafka, hay algo eminentemente fantasmal o fantasmagórico en estas relaciones no presenciales, ¿no?, que la carta ya es eso, ¿no? Relaciones a distancia, sin tener contacto físico con la otra persona. Aún así, en las cartas, la otra persona sigue existiendo, ¿no? Se apuesta a eso. Milena seguía existiendo. Y Cyrano de Bergerac era esta persona medio, no era la misma persona, pero la persona existía, las dos, ¿no? Y en principio en WhatsApp también, ¿no? Cuando nos comunicamos con otra persona por WhatsApp, esa persona existe, ¿no?, la otra persona. Por lo menos en principio, ¿no? Confiamos que la otra persona está allí. Lo mismo con Zoom, ¿no?, etc. Aunque puede dejar de existir repentinamente, ¿no?, como ocurre con la práctica ya conocida como ghosting, justamente, que es cortar la relación sin explicarse ni responder mensajes, ¿no? O sea, me cansé o me enojé y dejo de responder los mensajes de determinada persona y bueno, es fácil, ¿no?, porque desaparezco, no tengo que argumentar nada y no estoy de cuerpo presente, dejo de contestar, o bloqueo también, ¿no?, bloquear, o desconectarse, o deletear, borrar, ¿no? Pero el ghosting me parece especialmente interesante porque ghost en inglés es fantasma, ¿no? Entonces es fantasmear, fantasmearse en realidad en la relación con otra persona para terminarla, ¿no? O sea, transformarse en un fantasma que no responde más, no existe más, ¿no? Y queda ahí en la nube, pero desactivado presencialmente o físicamente, etc. O también, como pasa en la película Her o Ella, no sé si recuerdan esta película, es de 2013 también, y que tematiza esta cuestión, ¿no? El protagonista se enamora de un programa, de una voz femenina que emana de un programa de computadora.
esto es absurdo, ¿no? O sea, suena un argumento completamente inverosímil en principio, ¿no? Cómo se va a enamorar de un programa de computadora y además sin imagen, ¿no? Que vivimos una cultura muy fetichista de la imagen, pero esto es una voz, ¿no? Y sin embargo, la historia, para quien vio la película, probablemente yo creo que estará de acuerdo conmigo, no es tan absurda, ¿no? Es verosímil, es creíble. Y es creíble porque justamente ya hace tiempo que nos acostumbramos con las relaciones virtuales, como decimos, ¿no? Pero bueno, la diferencia en la película es que no hay nadie del otro lado, ¿no? No es una persona, es un software, ¿no? O sea, solo un simulacro de una mujer, pero no es. Y él lo sabe, ¿eh? Desde el principio, no fue engañado como en Truman Show, así, él sabe que es un programa. Me parece curioso que, para pensar en esta cuestión de los fantasmas, ¿no? Que tal vez no sea una diferencia cualitativa el hecho de que no exista la persona, sino que es una cuestión de grado, ¿no? Esa no existencia, esa inexistencia, porque en las relaciones virtuales también el otro no existe del todo, como decía Kafka, ¿no? Es una existencia diferente, ¿no? De la existencia en vivo, ¿no? Del comprometimiento que el cuerpo tiene al estar en presencia de otra persona, ¿no? Entonces hay algo fantasmagórico ya de entrada, ¿no? En las relaciones virtuales, como decimos. Entonces el hecho de que la otra persona no exista, o sea, que no sea una persona, quizás no sea algo tan categóricamente distinto. Y por eso la película es verosímil, ¿no? Por eso la película es creíble. Ahora quisiera mostrar otro ejemplo, y esto va a requerir de mí una pericia tecnológica que la ensayamos, pero no tengo total seguridad de que cuente con ella, pero vamos a intentarlo porque ahora voy a mostrar un video, dos en realidad. El primero más cortito y el otro un poco más largo. Es un episodio de la serie Black Mirror, esta serie inglesa. Este episodio es de 2013. Muchos lo deben conocer, lo deben haber visto. Si no, se los recomiendo. Va a haber un poco de spoiler, pero no mucho. Les cuento un poquito de qué se trata, para los que no lo vieron, o para los que no lo recuerdan. El novio de esta chica muere en un accidente, y en el velorio, en esa época había velorios en vivo, ¿no? Una amiga le recomienda un servicio que se ofrece por internet a la chica que quedó viuda, digamos así, ¿no? Y que ese servicio la podría ayudar a atravesar ese momento difícil de duelo. Pero ella se resiste, ¿no? No sabemos muy bien en qué consiste ese servicio, ¿no? Ahora vamos a enterarnos, ¿no? Pero ella en todo caso no quiere. Y finalmente la amiga la inscribe igual, ¿no? La nota en el servicio. Abre una cuenta en un servicio de internet que está en beta, ¿no? O sea que está siendo testeado todavía, no está en versión final. Y acá les muestro lo que pasa, ¿no? Cuando la amiga inscribe a esta chica en ese servicio para gente que está pasando por un proceso de duelo. Entonces voy a pasarles, sí, el video. ¿Cómo era esto? Vamos. I don't care what it is. I don't want it. It's obscene to use his name. His name, for God's sake. It hurts. You know it hurts. Which is why I signed you up. What is it? What is it? It's just... You click the link, and you talk to it. You talk to it? You type messages in, like an email, and then it talks back to you just like he would. He is dead. It's software. It mimics him. You give it someone's name. It goes back and reads through all the things they've ever said online, their Facebook updates, their tweets, anything public. I just gave it Ash's name. The system did the rest. It's sick. It's sick. Just say hello to it. If you like it, you then give it access to his private emails.
The more it has, the more it's him. It won't be. No, it's not. But it helps. Perdón. Entonces ahora voy a pasar la continuación, ¿sí? Otro fragmento de video. ¿Todo bien con la tecnología? ¿Con mis fantasmas aquí? Traje amigos, ¿no? Sí, 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 está bien, se vio bien. Oh, I've lost myself. No, I'm no good at the present. I love you. Say something. So, how am I sounding? Hello? Hello. You sound just like him. Almost creepy, isn't it? I say creepy, I mean it's totally batshit crazy I can even talk to you. I mean, I don't even have a mouth. That's just... Just what? It's just the sort of thing that he would say. Well, that's why I said it. I think I'm going mad. I won't tell anyone if you don't. You're not crying, are you? Sorry. You always said that I look weird when I cried. Did I? I sound like a right sick fuck. Yeah, you were. You were. But in a good way. Yeah.
a good way. So I went in after all your persuasion, and then, like, straight away, I got a sign of a sea anemone or something stuck in my foot. And you threw a jab thinking it was poisonous. What's through a jab? Oh, it's a phrase we had, like, throwing a fit. Oh, okay. So I threw a jab. And you were looking in a guidebook trying to figure out if there are any poisonous sea creatures in Greece. When this local guy comes over and he says, "Oh, my wife knows exactly what to do. Come back to my house." Although he wasn't French, obviously. I used to hate walking in the country. You must be getting old. Story. I remember you brought me up here when we first met your mum. We'd been at hers all weekend, and you could tell I needed some headspace. You're good like that. You speak about me like I'm not here. Sorry. It's all right. I mean, I'm not really. Show me what it looks like there. How? Use the camera on your phone. You weren't ever really impressed with views. When we went to the Grand Canyon, instead of just a big gap. I tweeted that too. Yeah, I remember the roaming charges. You were overly proud of that definition. I was just speaking my mind. Yeah, well, shut up and come load of this. Yeah, mainly just green, isn't it? You told me this was a famous lover's leap, doomed couples jumping to their deaths in Victorian times. I think you just wanted me to cling to you. Actually, everyone who's ever jumped from here did it alone. Nice. Did you just look that up? Sort of. Shouldn't I have? A bit weird. Sorry. I'll only do it again if you ask. No, it's fine. Oh, wait, hang on. Should I go? No, I'll call them back later. To go and see if I can make friends with these cows. Just gonna record it. Wait, hang on, here it is again. So fast, isn't it? I know, it's like the speed you'd expect a bee's heart to go out or something. Wait, hang on. Shit. Ash, hello? Ash. Hello? Hola, volví. Ahora creo que me puedo quedar en la pantalla, no hace falta que vuelva al PowerPoint, ¿cierto? ¿Y estoy? Sí, ¿Ustedes me ven? bien. Sí. Bueno, disculpe un poco largo el video, pero quería que llegara al final porque me interesaba mostrar ese momento último, ¿no? No es el final del episodio, ese momento último de esa secuencia, porque al romperse el celular, cuando a la chica se le rompe el celular, el chico, o el fantasma digital, se le vuelve a morir del todo, ¿no? O sea, desaparece, porque vive la cosa, ¿no? Vive en el aparato, ¿no? Que justamente al romperse el aparato, le hace una especie de ghosting, ¿no? O sea, porque como solamente existe en el aparato, si se le rompe el aparato, la persona desaparece, ¿no? La persona. También hay todo un juego ahí que en la traducción no se ve, no se observa, pero sí cuando ellas hablan, ¿no? La amiga le dice it, ¿no? Habla
que hable con eso, con la cosa, no con la persona, ¿no? Talk to it, creo que le dice algo así. No talk to him, no con él, ¿no? Sino con eso, hablarle a la cosa. Y eso tiene una resonancia de la otra película que mencioné recién, que se llama Her, ¿no? O ella. Y también es una cosa, o por lo menos no es una persona exactamente, ¿no? O un fantasma, en fin, la cosa. Bueno, la serie, el episodio este luego avanza más en fantasmagoría, ¿no? Al principio era solo texto. Primero era solo un recuerdo, un fantasma en su subjetividad, no en su memoria, chico muerto, ¿no? Después aparece como texto, después se va transformando, encarnando, entre comillas, en una voz, después puede volver a ser imagen, ¿no? Aparece con imagen y bueno, después va avanzando. Pero en definitiva, el otro no existe, ¿no? Igual, en el sentido del caso que mostré antes. Es virtual, por lo tanto, el otro ahí es virtual en el sentido filosófico incluso, ¿no? Es el otro que está en ella. Pero no solamente en ella, porque en ella ya estaba antes de encarnar en este aparato, ¿no? En sus recuerdos, sus evocaciones. Ahora está en ella, pero también en las redes, ¿no? Y es un producto. Esto es fundamental también, porque todos estos que estamos, el Zoom, el PowerPoint, el WhatsApp, son todos productos, ¿cierto? Con marca, vendidos por empresas poderosísimas, o mejor, peor todavía, son gratis, no nos lo venden, ¿no? Son gratuitos, sospechosamente gratuitos. En principio este también, el producto que ella está usando, ¿no? Es un test y es gratuito. Entonces, ese otro no existe, no es una persona, no es him, así como la otra no era her. Es el que está en ella no habla con una persona, habla con ella misma, ¿no? Pero también con este elemento exterior, que es un sujeto, un fantasma, montado, un fantasma pero con aspecto de persona, verosímil, Perdón, sí, perdón. El fantasma me dijo que me enmudecieron. Perdón. El fantasma me dijo que me enmudecieron. Bueno, entonces, más fantasma todavía, muda, ¿no? Así hablando, si no me escucha. Entonces, decía que no está solo en ella, sino que es un producto montado o resucitado, en fin, montado, ¿no? Por una empresa, e incluso mejorado, optimizado. María ¿no? Cabañas, vos a quién la ves, quién sabe afuera. María Rosa. Ahí aparece otro fantasma que habla. Entonces, mejorado, porque en la escena que vieron recién, en una de las escenas, cuando ella le muestra el acantilado, le dice, bueno, acá se mataba gente, y él dice, no, de hecho no, le da el dato justo, ¿no? No se mataban parejas juntas, suicidios, sino que la mayoría de la gente que se mató ahí era individual. Entonces ella le pregunta, ¿lo buscaste en Google? ¿No? Claro, porque él tiene todas las informaciones ahí, el chico vivo no las tenía inventado, bueno, como hacemos nosotros en general, ¿no? O sea, lo que se acuerda. Pero sabe la respuesta correcta. Y a ella eso medio que le inquietó, y le dijo, bueno, que no le iba a hacer más. Pero el producto puede ser después, para cuando vean el episodio entero, o si ya lo vieron, en realidad el producto puede ser mejorado, optimizado, con más funcionalidades, ¿no? Ya que es un simulacro, puede ser perfeccionado y customizado a gusto del consumidor o la consumidora, cosa que no sucede con los cuerpos reales y tridimensionales, ¿no? Las personas reales, en vivo, sobre todo. Pero bueno, creo que, no sé si les parece que con esto creo que tal vez tendríamos ya material suficiente para abrir un poco el diálogo y después en todo caso podemos retomar con algunas cuestiones más. Pero la idea era lanzar así algunas pautas, ¿no? Posibles caminos para intentar entender los modos de vida que estas tecnologías tipo Zoom que estamos usando ahora
suponen, proponen y estimulan, porque como cualquier otra tecnología no son neutras, no es una tecnología neutra, ¿no? Y así como el WhatsApp tampoco lo es, Facebook, y como cualquier tecnología, ¿no? Incluso un lápiz tampoco es una tecnología neutra. Supone, propone y estimula modos de usarla. Y fue inventado en algún momento. Estas tecnologías con las que las compatibilizamos ahora son mucho más sofisticadas en principio que un lápiz, pero esta tecnología también era muy sofisticada, y lo es todavía, pero no fue fácil compatibilizarse con ella, ¿no? Y tiene toda una propuesta de vida, ¿no? De mundo, el lápiz, el papel, los libros, y también es una tecnología relativamente reciente, ¿no? O sea, es una tecnología moderna. Entonces, bueno, ¿les parece que abramos a una sesión de preguntas, diálogo? Sí, podemos usar el chat escrito si quieren para anotarse para preguntar y les vamos dando la palabra. ¿Ya hay alguien inscrito? ¿Alguien ya se propuso hacer algún comentario? Creo que Alguien Mirna levantó la mano. quería hacer una pregunta. Sí, dale Mirna, ¿podés habilitarte el audio? Sí, Paula, te confieso que sabiendo que hoy estabas vos, volví a Franco Berardi a tomar el libro Fenomenología del Fin. Y bueno, su preocupación por una verdadera transformación antropológica que podríamos estar sufriendo los humanos, ¿no? No sé, un poco me preocupa, pero un poco también quería preguntarte, porque estuve escuchando muchas cosas últimamente, y hoy por hoy me preocupan concretamente las sesiones que tenemos con los pacientes. Uh-huh. Una de las cuestiones que escuché es que, digamos, lo que no podríamos contactar con el cuerpo, esa sensibilidad, que Bifo lo define como la facultad que tiene el organismo para procesar signos que no puedan ser verbalizados. Si la posibilidad que tenemos con estas tecnologías de que eso pueda ser de algún modo, si lo completamos de algún modo, para no pensarlo que tenemos una carencia en esa relación con el paciente, si podemos pensar algo de eso. Incluso llegué a pensar si el cansancio que nos produce, si tiene que ver con esta necesidad de completar, digamos, esforzarnos por completar, llegar a eso que teníamos antes con la presencia. Sí, no sé, te escucho y tiendo a concordar. Creo que estamos aprendiendo, intentando aprender, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando. Y en todo caso, suena verosímil lo que decís, me parece, ¿no? Y lo del cansancio creo que puede tener que ver con eso y tiene que ver también con el hecho de que estamos aprendiendo un lenguaje nuevo, ¿no? Entonces es un esfuerzo extra, porque muchas cosas que antes hacíamos en piloto automático, ¿no? Por los hábitos, si fuera al revés, vamos a suponer, es muy difícil pensar esto, ¿no? Pero una ficción, si siempre hubiéramos tenido vida online y de repente tuviéramos vida en vivo, también sería una demanda enorme, ¿no? Para nosotros, porque tendríamos que acostumbrarnos a algo nuevo que exige otras competencias, ¿no? Que demanda otras habilidades y que muchas de las competencias que teníamos, habilidades, no las podemos ejercer también. Entonces, eso es un cansancio enorme. Hay que compatibilizarse con toda una gramática nueva, ¿no? Y este predominio de lo visual, de un visual recortado, ¿no? Que vemos una parte de la realidad del otro, enfocada, ¿no? Muchos escenarios, como escenarios, ¿no?
Y hay todos estos chistes sobre el tema de la ropa, ¿no? Que no hace falta vestirse de la cintura para abajo, porque igual no te ven. Entonces, son todas novedades, ¿no? Y en los pocos meses en los que estamos viviendo así, en modo zombie, creo que ya nos habituamos a muchas cosas, ¿sí? Quizás a demasiadas. O sea, es espantosamente fácil, ¿no? Acostumbrarse a todo, ¿no? A muchas cosas, por lo menos. A esto que era algo impensable algún tiempo atrás. Y esto hay muchos signos que tenemos que completar, como traduciendo, ¿no? Un poco lo que dijiste, yo lo entendería así, como que tenemos que traducir lo que vemos a nuestra gramática presencial, que es la que estábamos acostumbrados. Porque justamente estamos en esta transición, compatibilizándonos con otra forma. Entonces, no vivimos en esa forma ya de una manera naturalizada. Entonces la traducimos a la anterior. Y esperemos volver, pero no está muy claro eso, ¿no? O sea, lo que se dice, y probablemente creo que va a suceder, es que vamos a volver de modo híbrido, ¿no? O sea, no del todo como estábamos antes, o tanto como estábamos antes en el modo presencial mayoritario, y complementado por modo online. Ahora estamos solamente en modo online. Probablemente cuando esto se termine, si alguna vez se termina, volveremos a medias, ¿no? Con un sistema híbrido entre online y presencial. Estoy pensando en tanto en la terapia como en el otro ejemplo en el que me detuve más, que es el de las clases, ¿no? La educación. Pero podemos pensar en todos los otros también, ¿no? El teletrabajo de un modo general. Entonces creo que estamos haciendo este esfuerzo de traducción, ¿no? De un modo a otro. Ese modo al que estábamos habituados, el presencial, a este que estamos habituándonos, ¿no? Pero algo que se me ocurrió también escuchándote, hay otros, además de los signos que no pueden ser verbalizados y que hacemos el esfuerzo de completar, hay otras cosas que estábamos habituados y que no los pensábamos mucho, que venía junto con el paquete presencial, y que eran los intersticios, ¿no? O sea, por ejemplo, en el caso de las clases, los pasillos, el trasladarse a la universidad o a la escuela, el momento en que no pasaba nada, entre comillas, ¿no? Porque ahora, por ejemplo, en la conferencia, nos conectamos, ¿no? Y aparte hay una puntualidad impresionante en este mundo online, ¿no? O sea, nos conectamos y la cosa empieza y solamente es la cosa, o sea, solamente sucede la conferencia, ¿no? No hay antes o después, que necesariamente había en el mundo presencial, la charla, el café, la cena, o incluso el caminar hasta la puerta del auditorio, de lo que fuera, de la fundación, ¿no? O el momento antes de que empiecen, se tomaba un café, se conversaba unos y otros. Todo eso no está sucediendo. Solamente se hace la eficacia tecnológica, ¿no? Solamente sucede lo que tiene que suceder. Entonces, la consulta encapsulada. La conferencia también empieza y termina y solamente nos conectamos y todo el mundo se hace más ghost, más fantasma todavía que cuando estamos acá mirándonos, ¿no? Desaparecemos. Y eso creo que es algo que no lo pensábamos, ¿no? Por lo menos yo nunca lo había pensado esto, que pensábamos, bueno, es algo que viene, ni pensábamos que venía junto, ¿no? Y solía pensarse, si se pensaba, como tiempo perdido, ¿no? O sea, tengo que salir media hora antes de casa, o una hora, dependiendo de dónde esté yendo, o tomarme un avión para ir a Buenos Aires, dar la conferencia allá, ¿no? Todo esto que es el desgaste físico, ¿no? De tener que moverse y encontrarse con gente que por casualidad, capaz me puede pasar algo en el camino, o si no, me encuentro con un amigo en el público, o conozco a alguien, ¿no? Todo eso que era la vida, ¿no? Y que pasaba en los intersticios, y que ha dejado de pasar, porque no hay un equivalente en el mundo online, por lo menos no por ahora, ¿no? Y eso creo que es algo que me parece que no era pensado. Sí, totalmente, Paula. Me hace acordar las maestras que están diciendo que no están los recreos en la escuela virtual.
y que hay algo de eso que falta y que los chicos reclaman, ¿no? Ese espacio del recreo, de la pausa. Pero, a ver, acá hay una pregunta de leyendo, ¿no? Marta, ¿querés decir algo? Perdona, en el caso de la escuela, Marta, perdón, en el caso de la escuela hasta es lo más importante. Lo que más reclaman, ¿no? O sea, de repente la escuela que estaba tan desprestigiada y que pensamos no sirve más para nada, ahora todo el mundo extraña la escuela, los padres ni hablar, los padres pero los chicos también, que los chicos que pensaban, bueno, el sueño era nunca más ir a la escuela, ahora quieren ir a la escuela, ¿no? Pero la quieren más que nada por los recreos, esto que decía, por los intersticios, no tanto por las clases. Sí. Qué interesante, ¿no? Porque inclusive con tus imágenes, donde marcás en la representación paredes y redes, las paredes que ponían en todo caso un confín o marcaba la diferencia tiempo y espacio, y ahora una de las cuestiones que todos sufrimos o nos tensionamos es que hay un tiempo permanente y otra vez la ubicuidad de las redes. Qué bárbaro. Es una radio, ¿no? No sabemos, porque no parece nuestra. Celulares y no es nuestro fantasma aquí. Son nuestros fantasmas. La persona que se activa con voz es el iPad de Claudia. Si le pueden escribir, que lo apague, por favor. Lo apagamos nosotros, pero después se vuelve a conectar. Ahí ya lo apagué, Poli. Listo. Y además, Claudia no está prestando atención a la conferencia. No. Bueno, le voy a dar la palabra a Jessy, que te quería preguntar algo. Jessica Mató. ¿Estás? Hola, sí, bueno, primero muchas gracias, estuvo súper interesante y me da un montón de cosas para pensar. Bueno, y más allá de eso, tengo dos preguntas. Una es, una que siempre tengo y capaz vos me podés ayudar a pensar un poquito, y es que, ¿qué pasa con la virtualidad del otro, como con lo que el mundo que uno crea del otro? O sea, más allá de que esté el cuerpo enfrente, toda la imaginación y toda la fantasía, que eso también es una virtualidad, o sea, no es solo la pantalla la virtualidad, para mí. ¿Qué pasa con eso? Y la segunda es, como, ¿qué ganamos también con estas virtualidades, no? O sea, vos decías, no sé, por ejemplo, un chico gay que antes no tenía forma de acceder a otras comunidades, y hoy en día puede tener millones de amigos que sean como él y encontrar su nicho específico en China. O sea, obviamente asustan estos cambios, pero bueno, también pensar un poco en qué nos acerca o en qué, no sé si se entienden, pero bueno, un poco esas dos cuestiones. Sí, sí. Bueno, ¿qué pasa con la virtualidad del otro? Esta otra virtualidad, ¿no? Es ese otro en uno, ¿no? Los ejemplos que di de Black Mirror y de Her me parece que sirven para evocar eso, ¿no? Y yo creo que ahí está mejor aplicada la idea de virtualidad, me parece, ¿sí? Creo que es más preciso ese otro virtual, por lo menos en el sentido filosófico de lo virtual, no opuesto a real exactamente, ¿no? Sino como algo más amplio, ¿no? Un concepto más amplio de lo que podría llegar a ser real, ¿no? Pero que está ahí latente. Creo que la palabra virtual, expresión virtual aplicada a esto que está sucediendo acá, por ejemplo, no sé, conferencia virtual, aula de clase virtual, me parece que no es muy precisa ahí la palabra, creo que no es muy adecuada, ¿no? Tal vez lo fue al principio, ¿no? Cuando era un fenómeno tan extraño y tan recortado de nuestra cotidianidad, pero ahora no me parece que nombre bien esta experiencia. O sea, terminó siendo la palabra que se usa, ¿no? Una de las que más se usa, pero no creo que esté nombrando exactamente lo que está pasando, ¿no? Esto creo que fantasma capaz que lo nombra un poco mejor, ¿no? Tampoco es tan adecuada, pero evoca, ¿no? Otros aspectos, ¿no? que quizás sean más precisos, no sé. Bueno, la pregunta más
más específica es qué pasa con la virtualidad del otro, y bueno, no sé, es una pregunta, ¿no? O sea, creo que es una pregunta que vale la pena hacer. Estas pistas que lancé aquí pueden ayudar a profundizar esa pregunta o formularla tal vez más precisamente. Y con respecto a lo que ganamos, yo no tengo dudas que ganamos muchísimo. Y eso me parece, bueno, no hace falta que venga yo a defenderlo, porque es algo que me parece que hay consenso en ese sentido, ¿no? Como, por ejemplo, esta conferencia. Bueno, es cierto que con la pandemia no se podría hacer, ¿no?, en presencial. Sin embargo, más allá de la pandemia, ¿no?, el hecho de que se pueda hacer un encuentro de este tipo, ¿no?, con gente que está en lugares diferentes, podríamos estar en lugares diferentes del planeta, estamos de hecho, yo en Río y muchos de ustedes en Buenos Aires y tal vez en otros lugares. Bueno, esto es algo increíble, ¿no? O sea, sin duda tiene muchísimas ventajas, además del ejemplo que diste vos. En mi clase, por ejemplo, estoy dando clases en un posgrado ahora de mi universidad, y mis estudiantes son no solamente los de mi universidad, sino que tengo estudiantes de todo Brasil. Porque claro, da lo mismo, ¿no? Da lo mismo si están en Río o en Brasilia o en Curitiba o en Recife, porque así, no hay, y de hecho da lo mismo realmente. Lo que importa es que tengan internet, que tengan conexión a internet. Quizás se conecta más fácilmente a alguien que está en Roma, en Italia, no sé, que alguien que está aquí en Río de Janeiro, que tiene una conexión que se cae, ¿no? Entonces, y eso son ventajas increíbles, ¿no? Por eso me parece que ya lo sabíamos, ¿no? O sea, la ventaja que tiene Internet, que nos ofrece Internet. Claro que son tantas posibilidades, ¿no?, que un lado B de eso es lo del 24/7, ¿no? O sea, tenemos tanta posibilidad, tantas conferencias sucediendo al mismo tiempo, tantas películas, tantos fantasmas, y queremos todo, ¿no? Y como justamente el no límite es una de las características de Internet, convivir con ese horizonte ilimitado es muy difícil, ¿no? Administrar esa falta de límites. Bueno, no sé si estoy consiguiendo, sí. Paula, no sé por dónde arrancar de los comentarios porque hay varias preguntas. Después de Jessica. Pero está Regina, por ejemplo, que Regina, dice, sí. no estaba pensando en seguir con el orden de las preguntas o ir viendo por lo que Paula está diciendo, porque hay preguntas que se relacionan con lo que está diciendo, pero en este caso Regina pregunta si, en tu opinión, ¿qué podemos hacer para neutralizar al menos en parte la penetración de la tecnología en la vida cotidiana? Es una pregunta. No pregunta nada. Bueno, no sé. Yo creo que hay, como justamente provoca tanta fatiga, ¿no?, y tanto cansancio, y esto del no límite, ¿no?, tan demandante, al mismo tiempo que no es exactamente obligatorio, ¿no?, porque mucho del tiempo que estamos conectados no es por obligación, no es por trabajo, no es por estudio, sino que es por placer, por diversión, y como todo sucede allí, ¿no? Ya venía pasando, pero ahora todo se trasladó a la pantalla. Entonces creo que muchos de nosotros estamos tratando, ¿no?, de desarrollar estrategias de manejar al monstruo. Claro, que no sea 24/7. Claro, por ejemplo, bueno, voy a conectarme no me voy a conectar los fines de semana, ¿no? ¿Quién alguna vez no pensó eso? ¿Quién alguna vez no soñó que sería capaz quizás de hacer? Entonces, bueno, no, voy a consultar los emails solamente por la mañana, o redes sociales 1 hora por día, o como con los chicos, los videojuegos 1 hora por día, 2 horas los fines de semana. Entonces son tentativas de poner límites disciplinarios, ¿no?, a la manera moderna, y de autolimitarse, porque no son límites exteriores, ¿no? Justamente el exterior, el sentido de la red, lo que quiere es que estemos conectados todo el tiempo, ¿no? El famoso algoritmo, ¿no?, que quiere que seduce todo el tiempo con más cosas. Esto te va a gustar, y sí, o esto te va a interesar, ¿no? Como Netflix también, o bueno, como las redes sociales en general, o si no, los diarios por internet, ¿no? Si leíste esta noticia, esta también te va a gustar, y de hecho sí, uno puede quedarse horas y horas y pasa la vida, ¿sí? ¿No? Entonces hay que autolimitarse, ¿no? Si no está papá y mamá que nos limita,
cada uno tiene que ponerse sus propios límites, pero no es fácil porque es otra lógica, justamente es tener que recurrir a la lógica moderna, disciplinaria del límite, cuando estamos en una época que celebra lo ilimitado, ¿no? El horizonte ilimitado, que es el horizonte del consumidor, ¿no? Del ciudadano que tiene que ver, ¿no? de portarse bien y de hacer sus deberes, ¿no? Y después ir al recreo. Ahora lo que queremos es un recreo permanente, ¿no? Entonces, y el mundo nos vende eso, las redes, ¿no? Las redes nos venden eso, sí, podés tener el recreo todo el tiempo. Y deberías tenerlo, deberías hacerte el tiempo para poder hacerlo. Deberías no dormir para ver todas las series. Entonces es muy difícil manejar las dos lógicas, ¿no? O sea, creo que no lo estamos logrando mucho. Tengo esa impresión, ¿no? Sí. Bueno, te leo otro comentario. Enrique Isoldi dice 2 comentarios. La tramitación del duelo en el cuerpo y en pandemia, los silencios en las sesiones online. No sé si, Enrique, ¿querés ampliar el comentario? Hola, en realidad estoy mal. Ah, no sos Enrique, sos Mónica. No, Hola, soy hola. Noemí. Noemí, perdón. Estoy mal logueada, pero Sí. ya me corregí. ¿Cómo les va? Hola. Sí, en realidad, bien, ¿cómo les va? El ver el video me impactó algo que vengo pensando en la clínica, lo que es atravesar duelos en esta situación de aislamiento social y el cuerpo. Sobre todo me impactó muchísimo la cuestión del cuerpo, esta ausencia-presencia, ¿no? De este cuerpo del marido, de la pareja. Muerto. Claro. Y cómo, digamos, son muchas preguntas, en realidad es una reflexión en voz alta para seguir pensando, porque en realidad cómo nos atraviesa un duelo el cuerpo, y qué quiere restituir, ¿no? Esta tecnología que restituye una voz que ya no está. Si algo nos pasa cuando perdemos a alguien, una de las cosas es que intentamos recordar la voz, la temperatura, toda esa ausencia corporal que reaparece a través de una tecnología. Pero, y por otro lado, bueno, una cuestión un poco más chiquita, pero que también tiene que ver con la ausencia, o el espacio ausente, o el espacio vacío, que me ocurre con los silencios en las sesiones, que se me complican. En realidad se me complican siempre, pero con la pantalla de por medio me resulta sumamente complejo. Son 2 grandes temas, me parece. Eso. Sí, sí, el tema del duelo, o particularmente ahora con el contagio y la pandemia, es más complicado, pero ya venía sucediendo un poco esto de tecnologías antiduelo en las redes sociales. Por ejemplo, tenía una parte que al final la saqué de la conferencia que había preparado, que tiene que ver con esto, ¿no? De la cantidad de muertos que hay en Facebook, por ejemplo. De gente que tenía perfil en Facebook, que es la red que todavía tiene más usuarios, y que, bueno, que murió muchísima gente que tenía perfiles en Facebook. Entonces, había un cálculo ahí, no me acuerdo ahora, pero el número era gigantesco, millones y millones. Creo que hasta hay más gente muerta que viva, una cosa así. Y no, ya hace un tiempo, antes Facebook dejaba a los muertos ahí, los perfiles estaban ahí, ¿no? Con bien fantasma. Porque incluso, bueno, si la persona se murió, la contraseña muchas veces no hay otra persona que la tenía, ¿no? Entonces sigue ahí, como a la deriva, ¿no? Hace ya unos años, Facebook da la posibilidad de convertir la página de la persona fallecida en un mausoleo, lo llama así, ¿no? O sea, en otro tipo de página, que indica que la persona no está viva. ¿Se puede hacer eso o no? ¿No? O sea, hay gente que tiene la capacidad, los familiares, que lo puede hacer o no. Pero lo que sucede mucho es que cuando una persona que tiene un perfil en las redes sociales muere, sus familiares y amigos le escriben en la página, ¿no? Hablan como si estuviera vivo, le cuentan, lo extrañan. Y a veces, bueno, Facebook dice, fulano cumplió años hoy, y la persona se murió, cumple más años. Entonces, es ambigua ese perfil, ¿no? Así que en esa ambigüedad quise apostar en la presentación también, esta ambigüedad del fantasma, ¿no? O sea,
la persona está en Facebook, ¿no? El perfil, hay alguien ahí, pero podría no haber, ¿no? Que es el caso de los muertos, por ejemplo. Parece que está, pero no, el muerto no está, pero parece que está. Entonces le hablo, y hay también, una vez asistí a una conferencia sobre esto, del tema del duelo, que dificulta el duelo, también, ¿no? Porque hay una especie de simulacro de que está vivo todavía. Lo mismo que le pasa a la chica de Black Mirror, ¿no? O sea, ella empezó a elaborar el duelo, pero cuando viene este fantasma, no elabora más el duelo, ¿no? Es porque el fantasma está ahí de nuevo, ¿no? Complica. Entonces, y hay una serie de servicios, además de los perfiles en las redes sociales, con los cuales se puede seguir teniendo contacto, aunque la persona en principio no responde, ¿no? Pero la persona muerta, ¿no? Pero hay servicios en los cuales la persona responde. ¿Qué significa esto? Ya hay servicios en Twitter, por ejemplo, o de email, que yo puedo programar que fulano, fulano y fulano reciban mensajes míos en, no sé, el 13 de marzo del 2043. Que probablemente, si yo no estoy viva, la persona va a recibir mensaje mío. O tuitear también, es posible tuitear desde el más allá. O sea, es posible programar tuiteos, ¿no? Y muchos otros, ¿no? Y esto ya hace años, o sea que debe haber muchos otros servicios creepy, como dice el personaje, ¿no? Así, extraños, bizarros, ¿no? Que juegan con esta ambigüedad de fantasma, ¿no? Bueno, si alguien, como la chica cuando recibe el mail, el primer mensaje que recibe es un email. Bueno, ve el nombre de la persona, como recibía antes los mensajes cuando estaba vivo, pero la persona está muerta, pero el email está ahí, ¿no? Y entonces es esta ambigüedad, ¿no? Que muchos de los emails que nosotros recibimos, también no tenemos contacto con esa persona. Podría no estar, podría no ser nadie, ¿no? Podría ser un fantasma. Y con eso juega también la película Her, etc. Entonces, eso respondiendo a la ambigüedad y también a lo del silencio. Me parece que silencio y tecnología no se llevan bien. Silencio y tecnologías digitales no se llevan bien, ¿no? Hay que llenarlo todo, ¿no? Con mucha imagen, con rapidez también, cosas dinámicas, medio que ya lo venía haciendo la televisión. Pero si hacemos ese ejercicio, por ejemplo, de ver un programa de televisión de hace 20 años, de hace 40, 50 ni hablar, ¿no? Pero hace 20 años, vamos a ver cómo el ritmo de las imágenes, la cantidad de imágenes en la misma pantalla, por ejemplo, y la velocidad con que cambian, muchísimo más lento hace 20 años. Y todo lleno, no solo de imágenes, también de palabras. Y rápido, ¿no? No puede haber, el silencio es aterrorizante, ¿no? O sea, hay que llenarlo todo. Y creo que tiene relación con los fantasmas también, ¿no? Los silencios se llenan de fantasmas. Bueno, muy interesante, Paula. Te paso otro mensaje. Le voy a dar la palabra a Celia, porque Celia Falikov, quizás puedas decir vos el comentario. No sé si podés habilitar tu micrófono. Sí. Ok. Gracias, Paula. La presentación es muy estimulante. Me hizo pensar, por supuesto, el tema tiene muchas ramificaciones. Me pregunto la relación paradójica entre la compatibilización de la que tú hablas y la desigualdad de recursos a muchos niveles, tales como generación. Es la gente joven la que está más compatibilizada y con mayor recursos para el uso de las técnicas de comunicación contemporáneas. Gente con menor educación y con habilidad técnica, la falta de posesión de computadoras. Yo estoy completamente involucrada en este momento en telemedicina, mucho más aumentada a través de COVID-19. Vivo en Estados Unidos y la cantidad de falta de recursos con respecto a computadoras en los sistemas médicos hace que aumente aún mayor la desigualdad que sabemos ha provocado más gente muerta, ¿verdad? Y gente con menos servicios. Entonces,
para mí en parte es también cómo penetrar paredes, en el sentido de crear puentes. Y me pregunto si podrías comentar algo sobre la relación entre lo que estamos pasando al nivel técnico y la desigualdad, en qué formas aumenta la desigualdad, en qué formas también las reduce, como por ejemplo en la transnacionalidad, en los inmigrantes, que antes cortaban directamente los europeos y Latinoamérica, o los europeos y Norteamérica, cortaban porque el teléfono no era suficiente o las cartas no eran suficientes. Y ahora están mandando 25 WhatsApp por día a través del teléfono, no de computadoras. Entonces, lo encuentro, sí, precisamente lo que tú hablas, de enorme ambigüedad, pero una ambigüedad también con respecto a los recursos. Sí, sin duda, el tema de la desigualdad está muy presente en el acceso a... Son productos, como decía antes, ¿no? El celular es un producto, aunque sea gratuita la red, sabemos que no es exactamente gratuito, ¿no? Porque son negocios multimillonarios, ¿no? Son las empresas más poderosas del mundo, ¿no? Sí. Google, Facebook, etc. Negocios enormes, ¿no? Entonces, en este territorio que es el de la red, somos consumidores. Incluso somos productos nosotros también, ¿no? O sea, para estas grandes empresas nosotros somos productos, ¿no? Nuestros datos, ¿no? Por eso son gratuitos, ¿no? Porque la pagamos con nuestra sangre, digamos así, ¿no? La pagamos con nuestros datos. Y la desigualdad está muy en pauta, ¿no? No es de ahora, no es por la pandemia, pero la pandemia la puso muy en evidencia, sí, porque justamente no todo el mundo tiene acceso a la red, no todo el mundo tiene acceso a quedarse en casa haciendo aislamiento domiciliario, no todas las profesiones o los trabajos son pasibles de ser hechos remotamente, ¿no? Y cuando digo no todos los que quedan afuera suelen ser justamente estos que ya estaban un poco afuera, ¿no? En términos socioeconómicos, el tema de la edad también, con el tema con la pandemia esto se pronunció también enormemente. O sea, pone en evidencia desigualdades que ya existían, sí, y estigmatizaciones y desventajas, ¿no? De tipos de ciudadanos, ¿no? Que justamente tienen menos acceso a las maravillas del ciberespacio y a las pesadillas también, ¿no? Pero sobre todo a las maravillas. Y las puso en evidencia, pero también las está acentuando. Porque sí, justamente cuanto más permanece la gente que de alguna manera que no tiene acceso, podía rebuscárselas en el espacio público, por ejemplo, vendedores ambulantes, etc. Ya ahora no lo está pudiendo hacer. Entonces aumenta las desigualdades. No es por casualidad que la gente que más está enfermando y más está muriendo son estos grupos, ¿no? Literalmente, ¿no? O sea, no solamente se queda afuera, sino que se queda afuera realmente, ¿no? Siendo exterminados. Acá en Brasil, ¿no? Creo que, bueno, Estados Unidos, donde estás vos, y Brasil, creo que son los dos ejemplos más paradigmáticos, ¿no? de cómo esto está siendo un genocidio, ¿no? Exterminio muy bien apuntado, bien entre comillas, obviamente, ¿no? O sea, es determinada gente la que se está muriendo, ¿no? Sí. Y la que está enfermando y la que está quedando más afuera todavía. Entonces, y esto creo que tiene que ver con el hecho de que son productos, o sea, es la lógica del mercado la que articula este mundo de las redes, cuando el mundo de las paredes era articulado como institución paradigmática por el Estado. O sea, con todas las carencias y todos los problemas que tenía, obviamente son innumerables, y las injusticias vienen de ahí, ¿no? O sea, no fueron inventadas ahora, ¿no? Pero había un proyecto hipócrita, quizás, ¿no? O sea, en algunos más que otros, el estado de bienestar quizás fue el que de Europa, es el que llegó más lejos en el sentido de igualdad, ¿no? La promesa de la Revolución Francesa, ¿no? Pero el Estado era la institución articuladora de ese proyecto de mundo. Por lo tanto, las desigualdades, en principio no había un proyecto de que a largo plazo, con ayuda de la ciencia, de la política, etcétera, se iban a ir disminuyendo las desigualdades, ¿no? Sí. Y el ciudadano, por lo tanto, era el protagonista de ese mundo. Y ciudadanos son todos, en principio, iguales ante la ley, ¿no? O sea, de nuevo, todo eso puede
puede sonar hipócrita, de hecho la hipocresía burguesa, ¿no? Es la moral característica de esa época, pero si la hipocresía burguesa era la moral característica de ese proyecto, el proyecto contemporáneo, que es neoliberal, podemos llamarlo de alguna manera, ya dejó de ser hipócrita para ser cínico, ¿no? O sea, y creo que en Estados Unidos y Brasil... O criminal, sí. El cinismo está en el gobierno, en el poder, en las altas esferas, y está sin ningún pudor, ¿no? Porque la hipocresía burguesa tenía pudores. Este cinismo no tiene ningún pudor, es obtuso, es malvado, ¿no? Sin necesidad de disimular. Y bueno, es la lógica del mercado totalmente descarnada, ¿no? Totalmente. Sí. Y en realidad estoy totalmente de acuerdo contigo. Y esas desigualdades que estaban visibles todo el tiempo, como dices, pero se han hecho increíblemente visibles y increíblemente injustas, ¿no? Porque la idea era arreglarlas, o sea, que dejara de haber, ¿no? Piensa en la escuela pública, la salud pública, por ejemplo, los proyectos de salud pública, salud nacional, ¿no? Bueno, en Estados Unidos nunca mucho, ¿no? Pero por lo menos la idea de la democracia burguesa que vino de Europa, ¿no? Era que la escuela fuera gratuita, laica, pública, ¿no? Para todos, ¿no? La salud también. Bueno, todo eso se fue desmantelando en las últimas décadas con esta introducción de este otro proyecto que muchos llaman neoliberal, ¿no? Que apunta mucho más al mercado, a la lógica del mercado que a la lógica del Estado. Sí, pero mi esperanza es que aún dentro de un sistema básicamente totalmente injusto, que podamos incorporar en nuestra conversación no solo que tenemos que autolimitarnos o autoexaminar cuánto usamos el Internet, pero como una redistribución posible, donde por lo menos en términos de salvar la salud de la gente, aumentar la salud mental, pueda empoderarse a la gente para tener más medios de obtener lo que estamos obteniendo a través de estos medios ahora, ¿no? Por eso quisiera incorporarlo a la conversación, ¿verdad? Sí, sin duda. Sí. Y me parece que en ese sentido también algo está pasando, ¿no? Antes hablaban de ventajas, ¿no? O sea, de puntos que quizás podamos encontrar como positivos en todo esto. Creo que la politización de la desigualdad, por ejemplo, con todas las manifestaciones en Estados Unidos antirracistas, ¿no? Y todo este movimiento, ¿no? de manifestaciones que ya venía de antes, pero que también se acentuaron con la pandemia. Acá en Brasil también, ¿no? O sea, hay por un lado estos gobiernos terribles, ¿no? De ultraderecha, pero por otro lado también toda una movilización entre los más jóvenes también incluso, entre un joven que va por ese lado que vos decís, ¿no? De poner en pauta la desigualdad, de cuestionar y de tratar de hacer algo con eso. Que hace unos 10, 20 años eso no estaba en pauta. No, sí. Muchísimas gracias, Paula. Me tengo que retirar, pero me gustó mucho tu presentación, muy estimulante, de muchas ideas. Muchas gracias. Okay. Gracias a todos y hasta pronto. Okay. Hasta pronto. Bueno, a ver, sigo con el chat un poco. ¿Vos estás mirando un poco el chat, Paula, o no? No. Te cuento más o menos, te voy contando. Bueno, Anita Calderón hablaba de los recreos virtuales en realidad, ¿no? Como son ahora por ahí los videojuegos, los juegos en línea, conversaciones con Zoom. Creo que es un comentario, no una pregunta. Después, bueno, pobre Claudia del iPad decía que tenía problemas de conexión, por eso estaba con el tema de que interrumpía con su audio, disculpada, no hay problema. Y Soledad, si quizás quieras hacer este comentario personalmente, traer de la película Wall-E y algunas cosas, no sé si está Soledad. Sí, acá estoy, buenas tardes. Me pongo con la cámara menos fantasma entonces. Porque cuando comenzó la pandemia yo enseguida traje esta película a mi cabeza, ¿no? Que había visto hace mucho tiempo con respecto a, no sé si la tienen todos presentes, pero eran todos unos muñecos. Lo que sí yo recuerdo, no me acuerdo mucho de la película, película. Wall-E. Se llama Wall-E, son
eran unos muñecos que transitaban a través de justamente todo este mundo, hacían delivery y se transportaban por todos medios tecnológicos. Yo no me acuerdo mucho el contenido de la película. Lo que sí me acuerdo, y lo tengo como muy presente, es este rechazo hacia la tecnología como mensaje que dejaba, porque me pasó a mí y me pasó a mis hijos, a las personas que estaban viendo la película en ese momento y con otras personas que hablé después, cómo hay el mensaje que más o menos, o lo que uno, esto sí, de estar todo el tiempo con la computadora, al final es malo, bueno, era como que, o sea, desalentaba un poco al uso de estos medios, ¿no? O sea, lo que vos dijiste es esto de los peligros en cuanto a la lógica del mercado, ¿no? Que vos decís, que articula todo esto de las redes, y cómo operan ante esto, ¿no? Ante alentar en algunos momentos, desalentar en otros, y no sé si se entiende, pero a mí lo que me hacía pensar hoy, cuando hace un rato te escuchaba, que te agradezco porque me resulta muy interesante, placentero, para seguir pensándolo, por supuesto, así que muchas gracias. Pero esto que irrumpe tan necesariamente hoy en día, y en esto de pensarlo con las desventajas, bueno, es un poco lo que venían diciendo todos, así que simplemente seguir pensando en esta línea, y esta película a mí, me acuerdo, que en este momento me impactó desde ese lado, simplemente eso. No, la verdad que no la conozco la película, pero la tengo acá anotada ahora. Está bien. Gracias. Bueno. Jorge Basile quería hacer una pregunta también. Jorge. No sé si... Jorge, ¿escuchás? Jorge. Hola, Jorge. Bueno, si no, mientras Jorge se conecta... Ahora sí. Ahora sí, ahí está. El micrófono apagado. Decía que quedé lejos de lo que no era un comentario, no era una pregunta, sino un comentario que me impactó un poco el tema del fantasma. Y cuando vos hablaste, Paula, de Cyrano de Bergerac, yo recordé acá una obra de teatro de Ariel Barchilón, llamada Cartas del ausente, donde dos personas escriben, uno está preso en la cárcel, que le escribe cartas a su compañero de celda para su novia, que era analfabeto, y él escribe las cartas. Cuando él sale de la cárcel, va a decirle a la novia que su novia había muerto. Y ahí se arman una creación de dos personajes enamorados uno del otro, porque el que escribía estaba enamorado de las cartas que le mandaban. Entonces, que no se conocen, pero ahí se crea toda una historia interesantísima, ¿no? Y me acordé de eso, el fantasma que aparece en nosotros, y cuando respecto de también de los muertos, ¿no? Como en los celulares queda la figura y el teléfono del amigo muerto, de la amiga desaparecida, y bueno, y ahí se produce todo un impacto, ¿no? Cómo eliminar eso, si lo elimino o no lo elimino, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ese era el comentario. ¿De quién es el autor del cuento, que no lo conozco, ese Cartas del ausente? Ariel Barchilón. Es una obra de teatro. Ah, ok. Sí. Porque yo también había también había puesto en la conferencia original, después me pareció que era demasiado material, había puesto un cuento de Cortázar, famoso cuento de Cortázar, La salud de los enfermos, no sé si se acuerdan, que es un poco por ahí también. La historia es de una familia que se muere uno de los hijos y que vivía lejos, y los otros hermanos
les sigue escribiendo cartas como si estuviera vivo para que la madre no sufriera por la muerte de este hijo. Y, en fin, es un cuento muy interesante. Y ahí, de nuevo, ¿no? El fantasma. Para la madre, este chico seguía vivo, ¿no? Porque estaban las cartas, ¿no? que recreaban, ¿no? su voz. Un poco parecida, una versión analógica, digamos así, del Black Mirror. Sí, sí. Sí. Bueno, a ver, de los comentarios que siguen, Marinés Gutiérrez trae algo de Hank, ¿no? Quería preguntarte algo, ¿qué pensabas? A ver, Marinés. Sí, bueno, que se dice que otra característica de la tecnología es que nos quieren mantener como en perfiles igualitos, ¿no? Con el mismo estatus, los mismos gustos, intereses, porque como a propósito de que dijiste que somos también productos, me acordé de esto que decía Han, ¿no? Que nos quieren tener perfiles, de ahí que uno, no es casualidad que uno pues busca en la computadora un tema, ¿no? En el Facebook, o YouTube, o en algo, y ya al día siguiente siempre te vienen de lo mismo, ¿no? Y los algoritmos y todo están como diseñados para mantenernos en esa igualdad. Y quería saber cuál era tu opinión al respecto, ¿no? Y el tema de las burbujas, ¿no? O sea, que se crean medioambientes, ¿no? En los cuales todos piensan como uno, o sea, y se oponen al otro, ¿no? La grieta y la polarización tienen mucho que ver con esta lógica de las redes sociales, ¿no? Pero es curioso que hay toda una defensa, una búsqueda de la originalidad, de la singularidad, ¿no? Del ser exclusivo, que tiene todo que ver con el consumidor, distinto a los ciudadanos, ¿no? Que se buscaba la normalidad, ¿no? Y que la mayoría era normal, ¿no? Como los uniformes de los guardapolvos, el de los chicos en el colegio, o en fin, las notas, ¿no? 7 para aprobado. La mayoría tiende a la normalidad, ¿no? Y en los extremos está una minoría normal que se busca enderezarla, no normalizarla, y los que no son normalizables se excluyen, ¿no? En instituciones específicas. Pero y el ciudadano, de nuevo, ¿no? Como este sujeto que tiene como horizonte la normalidad, ¿no? En cambio, el consumidor busca la excepcionalidad, ¿no? Ser singular, ser diferente, ser exclusivo, incluso para captar la atención de los otros, ¿no? O sea, en los perfiles de las redes sociales tengo que mostrar, si muestro la misma foto que todo el mundo muestra, de la misma playa, del mismo libro que leí, no me van a mirar, ¿no? Porque todos muestran lo mismo. Entonces se busca ser original, ¿no? Y llamar la atención, y sin embargo pareciera que el resultado es este que vos decís, son todos iguales. O sea, las selfies, por ejemplo, son iguales, todas iguales, son muy parecidas, ¿no? El autorretrato selfie. Y hay un artista que hizo un ejercicio con las fotos de las vacaciones, cuando uno salía, cuando había vacaciones, ¿no? Cuando la gente viajaba, en el mundo analógico. Hizo un ejercicio con, por ejemplo, todas las fotos de monumentos, como la Torre Eiffel o el Taj Mahal, que la gente ponía en las redes sociales. Y eran todas iguales, entonces hace un ejercicio de superponer millones de fotos del Taj Mahal, de las redes que encontrás en las redes sociales, y sale un Taj Mahal medio movido, ¿sí? Pero el mismo ángulo, o sea, es la misma foto. Y entonces selfie con Taj Mahal. Entonces se busca una diferencia, se intenta una originalidad, pero lo que se suele lograrse es algo muy parecido, ¿no? El mismo tipo de producto. Nos vendemos como productos muy parecidos unos con otros, que son estos que copian el espectáculo, ¿no? Copian las celebridades, copian el estilo publicitario, ¿no? El estilo de las publicidades, con los filtros de Instagram, ese tipo de las caras, ¿no? El gesto. Entonces sí es paradójico, ¿no? Porque no hay mucha variedad, me parece, ¿no? No hay perfiles muy originales. En general se tiende a algo medio publicitario, ¿no? El estilo publicitario, que es un género, ¿no? Un género. Gracias. Gracias a ti. Bueno, Silvia, vos... Vamos a ir redondeando. Estamos en la hora, pero claro,
Había acá varias menciones a libros por ahí de terapeutas sistémicos, como clásicos que trabajaron sobre el duelo, sobre, por ejemplo, la pérdida ambigua, la presencia de la ausencia de los Slutsky, y un comentario de Verónica que dice: creo que los fantasmas, la muerte siempre estuvieron entre nosotros, pero las tecnologías le dieron un lugar visible. Bueno, te dejo a vos, Paula, que hagas el cierre, porque hay muchos más otros, todos bueno, comentarios que después yo te voy a pasar para que vos los veas más en detalle. Sí, bueno, muchas gracias. Y después voy a mirar el chat. No lo puedo hacer juntos porque yo soy del siglo XIX, o sea, o hago una cosa o hago otra. Entonces después cuando termino leo. Y bueno, no sé, muchas gracias. La verdad es que no sé, podríamos seguir hablando mucho de esto porque son temas que nos tocan muy de cerca, ¿no? Son cosas que están pasando y a pesar de que se venía gestando, hubo un paso así, un salto, ¿no? Muy fuerte. Y de todas maneras también venía pasando, pero también fue muy rápido, ¿no? Como les decía, mi libro de 2012 no tiene ni 8 años y ya habla, ¿no? de algo que en ese momento llamaba mucho la atención. Fue a partir de que algún estudiante que otro llevó una computadora a clase. Y ahora, bueno, no hay clases, sino hasta, incluso en esta conferencia, varios de ustedes están usando celular, además de estar en la computadora, además de yo estar en la pantalla, compartiendo con otras cosas en la pantalla, hay otras pantallas. Sí, sí. Entonces, en poquísimo tiempo se acentuó, ¿no? Un cambio de época, un cambio de mundo muy, muy considerable, ¿no? Claro, y como vos decís, bueno, es muy difícil pensar en el momento que están sucediendo estos cambios, ¿no? Pero estamos teniendo toda una experiencia en estos meses, ¿no? De las terapias virtuales y, bueno, las clases ni hablar. Y con las terapias sobre todo, que creo que vamos a necesitar una charla un poquito más adelante para que poder procesar, ¿no? Las cosas que estamos viendo en estas terapias online. Capítulo 2. Capítulo 2, sí, con preguntas más específicas de este tiempo. Así que bueno, te agradecemos un montón, Paula. Y como siempre, Paula, nos enriqueces un montón. Y las preguntas que quedan. Sí, claro, que no seas yo. Para que no lo diga tu hermana, está bueno que lo diga alguien un poquito más ajeno, pero realmente siempre... De la gran familia. De la gran familia. Gracias, la verdad muy interesante, como siempre, dejas muchas cosas a todos para seguir pensando y trabajando, así que riquísimo, gracias por estar. Muy rico, muy rico. Gracias a ustedes también. Cuídense.